En abril de 1841, Silas Rutledge hizo un anuncio que conmocionó incluso a los dueños de plantaciones más crueles de Carolina del Sur. Puso a su hija, Catherine, una mujer de 28 años que pesaba más de 118 kilos, bajo la completa autoridad de un hombre esclavizado llamado Ezekiel Cross, no como enfermera ni como compañera, sino como su dueño en todos los sentidos, excepto en el papel. La sociedad blanca del condado de Colleton se escandalizó, pero no tenía ni idea de lo que Rutledge estaba haciendo realmente, ni de lo que Ezekiel Cross le haría a Catherine en los meses siguientes. Para noviembre, el cuerpo de Catherine había cambiado de maneras inexplicables. 13 hombres habían muerto y la plantación Cypress Grove no era más que cenizas. ¿Qué sucedió realmente entre ese hombre esclavizado y la hija del dueño de la plantación? ¿Qué le hizo para aterrorizar a todos los que lo presenciaron? Antes de descubrir la perturbadora verdad, suscríbase, active las notificaciones y comente su estado abajo. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta al principio. La primavera en el condado de Colleton llegó con un calor y una humedad sofocantes que hacían que el aire se sintiera denso. El río Combie fluía lentamente por las tierras bajas, sus aguas oscuras reflejando el musgo español que colgaba de los robles como sudarios. Los arrozales se extendían por kilómetros. Sus campos inundados eran trabajados por cientos de personas esclavizadas que caminaban con el agua hasta las rodillas desde el amanecer hasta el anochecer. Esta era una riqueza construida sobre el sufrimiento, prosperidad extraída de la miseria humana, todo justificado por hombres que se convencían de que la crueldad era simplemente el orden natural de las cosas. La plantación Cypress Grove se asentaba en 800 acres de tierra moderadamente productiva. Su dueño, Silas Rutledge, no pertenecía del todo a la élite del condado, pero anhelaba serlo. Poseía 58 personas esclavizadas, lo que lo hacía rico según la mayoría de los estándares, pero apenas lo clasificaba como de clase media en la sociedad local. Las familias verdaderamente poderosas poseían miles de acres y cientos de esclavos, veraneaban en Charleston y enviaban a sus hijos a universidades del norte. Sus nombres tenían un peso que podía abrir puertas o destruir reputaciones con una sola palabra. Silas se casó con Elizabeth Yancey en 1812, una unión que le aportó propiedades modestas y un apellido respetado. Elizabeth era una mujer práctica, que llevaba registros meticulosos y parecía más interesada en los márgenes de beneficio que en el ascenso social. Murió en 1813 al dar a luz a una hija a la que bautizaron como Catherine. Durante 28 años, Silas crió a Catherine solo, mientras concentraba sus energías en acceder a los círculos de poder del condado. Era un hombre alto, delgado como aquellos que se olvidan de comer cuando están consumidos por la obsesión. Su cabello se había vuelto gris prematuramente, lo que le daba una apariencia severa que concordaba con su temperamento frío. En los negocios, era conocido por ser astuto, pero lo suficientemente honorable, el tipo de hombre que negociaba con dureza pero que cumplía su palabra. Para 1841, tenía 28 años y pesaba casi 118 kilos. Su cuerpo estaba hinchado por años de medicamentos recetados por médicos que la diagnosticaron con histeria y trastornos nerviosos femeninos. Sufría ataques violentos en los que gritaba y arrojaba objetos. El año anterior, había atacado a su padre con un abrecartas, dejándole una cicatriz en la mano izquierda. La alta sociedad del condado de Colleton murmuraba sobre ella con falsa compasión. Pobre Silas Rutledge, agobiado por una hija loca. ¡Qué lástima! Había sido una niña tan bonita. Ninguno de ellos conocía la verdad. Ninguno sabía lo que Catherine había presenciado a los 12 años, ni que su locura no era locura en absoluto, sino una respuesta racional a vivir con monstruos. La carta llegó el 7 de abril, entregada por mensajero privado. Silas la abrió en su estudio, esperando correspondencia comercial.
En cambio, encontró 3 páginas en papel caro selladas con cera roja con un símbolo que reconoció de inmediato. Una guadaña cruzada con espigas de trigo, la marca de los hermanos de la cosecha. Los hermanos, 13 hombres que se reunían en la oscuridad para realizar rituales que, según creían, fortalecían la tierra mediante sacrificios de sangre. Mezclaban antiguas tradiciones europeas con creencias tomadas de personas esclavizadas que comprendían los espíritus y el poder. Creían que los fuertes debían consumir a los débiles, literalmente cuando fuera necesario. Silas había sido iniciado en 1822. Había asistido a unas 40 reuniones a lo largo de 19 años, participando en rituales que iban desde lo perturbador hasta lo monstruoso. La carta le informaba de que estaba endeudado. $12,000 prestados durante años de pérdidas en el juego e inversiones fallidas. Una suma imposible. Para saldar la deuda, tendría que vender la mayor parte de sus tierras y a todos sus esclavos, destruyendo todo lo que había construido. Pero la carta ofrecía una alternativa, una muestra de compromiso por parte de miembros en situaciones difíciles. Silas tomaría a su hija Catherine y la pondría bajo la autoridad absoluta de uno de sus esclavos. No temporalmente, no como castigo, sino como una verdadera transferencia de responsabilidad que duraría 1 año completo. El esclavo tendría control total sobre su persona, sus actividades diarias y su trato. Silas lo anunciaría públicamente en una reunión de las familias más prominentes del condado, explicándolo como una medida médica extrema debido a la condición de su hija. La humillación sería absoluta. En una sociedad donde se suponía que las mujeres blancas eran preciosas y estaban protegidas por encima de todas las demás, Silas estaría declarando que su hija valía menos que su propiedad. Pero si aceptaba, su deuda sería perdonada, y los hermanos le brindarían apoyo financiero para restaurar su posición. Silas pasó horas en su estudio esa noche. Pensó en sus opciones. La bancarrota lo destruiría por completo. Los hermanos tenían contactos con todos los jueces, abogados y políticos de la región. Podrían hacerlo desaparecer si se convertía en un problema. O podría sacrificar la dignidad de su hija para mantener su propia posición, la elección que la sociedad le había inculcado. La propiedad por encima de las personas, el poder por encima de la moral. Escribió su carta de aceptación a la luz de las velas y la envió antes del amanecer. 3 días después, llegó otra carta con un nombre y una breve historia. Ezekiel Cross, de 33 años. Comprado recientemente a través de un intermediario en una plantación de Virginia. Entre sus habilidades se incluían la carpintería y la medicina herbaria. Su temperamento se describía como tranquilo y obediente. Lo que la carta no decía era que Ezekiel Cross había sido seleccionado específicamente para este propósito, que su llegada a Cypress Grove no era casualidad, que llevaba consigo una ardiente sed de justicia y la paciencia para esperar el momento preciso. Ezekiel llegó el 13 de abril en una carreta conducida por un traficante de esclavos llamado Henderson. La carreta se dirigió directamente a la casa principal, algo inusual, ya que la mayoría de las transacciones de esclavos se realizaban cerca de los establos. Silas salió al porche protegiéndose los ojos del sol de la mañana. En la parte trasera de la carreta estaba sentado Ezekiel. Lo primero que Silas notó fueron sus ojos. La mayoría de las personas esclavizadas mantenían la mirada baja como mecanismo de supervivencia, pero Ezekiel miró fijamente a Silas con una expresión serena y escrutadora. Esto incomodó profundamente a Silas. Ezekiel era alto, quizás 1,88 m, con hombros anchos y músculos definidos por una vida de duro trabajo. Su piel no presentaba marcas de latigazos. Su ropa era sencilla pero limpia. Sus manos eran grandes y callosas, pero sus dedos tenían una precisión que sugería habilidad más que simple fuerza bruta.
Henderson bajó y le entregó unos papeles a Silas. Ezekiel Cross, como lo pediste. El anterior dueño dijo que era callado pero capaz. Tus socios quieren que sepas que este fue cuidadosamente seleccionado. Silas apenas echó un vistazo a los papeles. Se dirigió directamente a Ezekiel. ¿Entiendes por qué estás aquí? Sí, señor. La voz de Ezekiel era grave y pausada, con un ligero acento de Virginia. Mi hija está enferma. Usted será responsable de su cuidado. Los médicos no han dado resultado. Usted afirma conocer remedios a base de hierbas. Mi abuela era curandera, señor. Ella me enseñó antes de que me vendieran. La transacción se completó rápidamente. A Ezekiel lo llevaron a una pequeña cabaña cerca de la casa principal, separada de los demás alojamientos de esclavos. Le dieron provisiones básicas y le dijeron que sus tareas comenzarían al día siguiente. Le informaron que su única responsabilidad era el cuidado de Catherine y que cualquier fallo tendría graves consecuencias. Ezekiel asintió con un sí señor cuando se le pidió. Luego lo dejaron solo. Por primera vez desde su llegada, permitió que su expresión cambiara. Su mandíbula se relajó ligeramente y sus hombros se relajaron. Se sentó en la cama y sacó de debajo de su camisa un pequeño paquete de tela. Lo desenvolvió con cuidado, revelando un trozo de papel desgastado con 3 nombres escritos con letra infantil incierta. Sarah, Benjamin, Ruth. Su esposa, su hijo y su hija, vendidos hacía 3 años a una plantación en Alabama, conocida por explotar a los esclavos hasta la muerte. Había sabido que todos habían muerto en el plazo de 18 meses. Sarah por una fiebre no tratada, Benjamin por una herida que se infectó, y Ruth por simple rendición. Una niña de 6 años que dejó de comer porque no entendía por qué su familia había sido separada. Silas Rutledge había sido quien los vendió, no porque necesitara dinero, ni porque hubieran hecho nada malo, sino porque les estaba demostrando a los hermanos que podía tomar decisiones difíciles sin sentimentalismos. Había dividido a una familia como si fuera leña para quemar. Ezekiel pasó 2 años viajando hacia el sur, dejándose vender deliberadamente de plantación en plantación, siempre recabando información. Se enteró de los hermanos a través de rumores, se enteró de sus rituales y de sus miembros. Aprendió que se consideraban por encima de cualquier consecuencia. Cuando se presentó la oportunidad de ser vendido específicamente a Rutledge, Ezekiel supo que era su oportunidad. Tendría acceso a la casa de Rutledge, a sus secretos, a sus vulnerabilidades. Y a veces la justicia no venía de los tribunales ni de las leyes, sino de la paciencia y la planeación, y de estar dispuesto a volverse tan monstruoso como fuera necesario. Dobló el papel con los 3 nombres y lo guardó. Luego se recostó, miró al techo y comenzó a planear lo que vendría después. Su primer día comenzó el 14 de abril. Una esclava doméstica llamada Judith, de mediana edad y cabello gris, lo llevó a la habitación de Catherine del 2º piso. Llamó a la puerta con reticencia. «Señorita Catherine, su padre ha traído a alguien para ayudarla con sus tratamientos». Un trueno desde adentro, algo pesado golpeando la pared, luego la voz de Catherine, arrastrando las palabras pero venenosa. «No quiero más tratamientos, despídanlo». Judith miró a Ezekiel con compasión. «Tiene días malos, este es uno de ellos». Ezekiel abrió la puerta y entró, cerrándola antes de que Judith pudiera seguirlo. La habitación era grande, pero oscura. Las pesadas cortinas estaban corridas. El aire estaba viciado, con olor a ropa de cama sucia y algo más. El dulce olor a mercurio podrido. Libros esparcidos por el suelo. Un cuadro roto contra la pared. Ropa por todas partes. Catherine se sentó en una silla junto a la fría chimenea, envuelta en una ropa manchada. Su cabello oscuro colgaba suelto y enredado. El rostro lo tenía hinchado, con la mirada perdida. Sus manos temblaban sin cesar. No eres responsable de lo que él se pierda. No, pero yo sí soy responsable de lo que haga después. Y te prometo, Ezekiel,
que pagará por lo que te quitó. Todos pagarán. El anuncio formal estaba programado para el 29 de abril. 41 personas se reunieron en el comedor de Cypress Grove para lo que las invitaciones describían como un importante anuncio familiar. La élite del condado llegó en carruajes, el juez Pelham con su esposa Eleanor, el reverendo Crenshaw con su hija, Marcus Fanning y su familia, Benjamin Lyle del banco. La comida fue exquisita. Ostras, pato asado, varios platos de arroz, batatas, pan recién hecho, un pastel imponente de postre. Durante todo el banquete, Catherine permaneció sentada a la derecha de su padre, comiendo con moderación, hablando cuando se le hablaba, pero sin aportar nada. Ezequiel servía junto a otros sirvientes, moviéndose silenciosamente, rellenando vasos y recogiendo platos. Era invisible para la mayoría de los invitados, pero escuchaba cada palabra, observaba cada interacción y archivaba la información. Después del postre, Silas se puso de pie y golpeó su copa. Amigos, gracias por acompañarnos. Como saben, Catherine ha estado enferma durante años. Probamos todos los tratamientos, médicos de Charleston, un especialista de Filadelfia. Nada funcionó hasta hace poco. Señaló a Ezequiel. Hace 2 semanas traje a Ezequiel, que tiene conocimientos de medicina herbal. Como pueden ver, Catherine ha mejorado mucho. Está más tranquila, serena, más ella misma que en muchos años. Murmullos educados alrededor de la mesa. Catherine mantuvo una expresión neutra, aunque Ezequiel vio sus manos aferradas a la servilleta debajo de la mesa. Esta mejoría, continuó Silas, nos ha llevado a tomar una decisión difícil. Catherine necesita cuidados continuos más intensivos de los que podemos proporcionarle en casa. Tras mucha reflexión, he decidido que Ezequiel asumirá la responsabilidad total del bienestar de mi hija. Tendrá plena autoridad sobre su tratamiento, sus actividades diarias y su lugar de residencia, con efecto inmediato. Los murmullos cambiaron de tono. Ahora había confusión. Varios invitados intercambiaron miradas. El rostro de la señora Pelham reflejaba asombro. Marcus Fanning intervino. Silas, no lo entiendo. ¿Estás dejando a tu hija al cuidado de una esclava de forma permanente? Los cuerpos entran y nunca se encuentran. Los caimanes hacen el resto. Y este libro de contabilidad lo documenta todo. Cada ritual durante 40 años. Nombres, fechas, descripciones. Lo guardan porque necesitan complicidad mutua. Todos son igualmente culpables para que nadie pueda delatar a los demás sin destruirse a sí mismo. Llegó el 14 de mayo. Silas partió hacia Charleston temprano en la mañana, con su carruaje y su criado. Se quedaría con socios, atendería asuntos y se esperaba su regreso la noche del 16 de mayo. Eso les daba casi 3 días completos. Esperaron hasta el anochecer antes de partir. La casa se acomodó en la rutina nocturna. A las 10, la casa principal estaba en silencio. Se reunieron en la habitación de Catherine. Se había cambiado a ropa oscura y sencilla, que le permitía libertad de movimiento. El cabello recogido con fuerza. Parecía alguien preparándose para la batalla. ¿Está segura, señorita? Nunca he estado más segura. Vámonos. La entrada al sótano estaba en la cocina, detrás de la despensa. La puerta parecía un panel de pared, pero al presionarla a la derecha se abrió con un clic, revelando unas estrechas escaleras que descendían hacia la oscuridad. El olor fue inmediato. Tierra húmeda, humo viejo y algo orgánico y podrido. Catherine notó su reacción. Uno se acostumbra. Ojalá pudiera decir que uno deja de olerlo, pero estaría mintiendo. Bajaron con cuidado. Ezequiel llevaba una linterna con la persiana bajada, que apenas iluminaba. Las escaleras eran empinadas y desgastadas. La madera crujía. Tras 20 escalones, llegaron al fondo. El sótano era más grande de lo esperado, fácilmente 9 metros cuadrados, con techos bajos sostenidos por gruesas vigas. El suelo era de tierra apisonada,
las paredes revestidas de piedras que rezumaban humedad. En el centro estaba lo que Catherine llamaba el altar, aunque ahora parecía solo una pesada mesa de madera. Pero las manchas oscuras en su superficie y las ranuras talladas en los bordes contaban su propia historia. Alrededor de la habitación había candelabros, vasijas de barro selladas con cera, cajas de madera, un perchero con túnicas negras con ribetes carmesí. A lo largo de una pared, estantes con libros y papeles. Catherine se movía con la seguridad de quien sigue un mapa memorizado. Condujo a Ezequiel hasta la pared del fondo, donde las piedras parecían sólidas, pero presionó una en particular y algo hizo clic. Una sección se abrió hacia adentro, revelando otra cámara. Esta habitación era más pequeña, de 3 metros cuadrados, y allí los hermanos guardaban sus secretos. El libro de contabilidad reposaba sobre un atril de madera en el centro. Imponente, de 60 centímetros de alto y 45 centímetros de ancho, encuadernado con cuero oscuro con broches metálicos. Junto a él había cuadernos más pequeños. Alrededor de las paredes había frascos que Ezequiel se negó a examinar con detenimiento. «Allí», susurró Catherine, señalando. «Eso es lo que necesitamos». Ezequiel se acercó al atril y abrió el libro con cuidado. Las páginas eran de pergamino grueso, cubiertas de una caligrafía meticulosa. Nombres y fechas que se remontaban a 1800, descripciones de rituales escritas con detalle clínico, como experimentos científicos más que atrocidades. Comenzó a leer y con cada entrada su horror se intensificaba. Estos hombres no solo habían cometido actos de violencia ocasionales, la habían convertido en algo sistemático. Se reunían regularmente cada 6 semanas, con rituales sincronizados con los ciclos agrícolas, creyendo que la tierra se alimentaba de sangre. Habían matado a al menos 37 personas a lo largo de los años, probablemente más, principalmente personas esclavizadas, pero también blancos pobres, indígenas, cualquier persona vulnerable. Y nota sobre el consumo. No solo mataban, sino que también comían. Trozos de las víctimas preparados de maneras específicas se consumían durante comidas rituales que, según creían, transferían poder. «Dios mío», susurró Ezequiel, «esto es peor de lo que imaginaba». Intenté decírtelo. La voz de Catherine era inexpresiva. Los vi cuando tenía 12 años. Los vi descuartizar a esa mujer en el altar. Vi a mi padre alzar una copa y beber. Luego pasé 16 años escuchando que estaba loco, que me lo había imaginado. Pero yo lo sabía, siempre lo supe. Ezequiel hojeaba las páginas buscando anotaciones sobre su familia. Las encontró en octubre de 1838. 3 líneas. Unidad familiar comprada a Virginia. Mujer, Sarah. Hijos, Benjamin y Ruth. Separados del varón para demostrar determinación. Enviados a un contacto en Alabama. Pago recibido. 3 líneas. Eso era todo lo que merecía la destrucción de su familia. «Tenemos que llevarnos esto», dijo Ezequiel con la voz tensa por la rabia. «No», dijo Catherine, poniendo la mano sobre su brazo. «Si lo llevamos ahora, lo sabrán inmediatamente. Necesitamos copiar primero las anotaciones más importantes». Tenía razón, pero Ezequiel quería quemarlo todo. Pero la venganza requería paciencia, requería ser más astuto que el enemigo. Trabajaron durante 3 horas. Catherine había traído papel y tinta. Copió entradas sobre rituales específicos, centrándose en aquellos que mencionaban a los miembros actuales. Ezequiel documentó a las víctimas, creando una lista de nombres y fechas que potencialmente podría cotejarse con otros registros. Un trabajo agotador, agravado por el contenido. Varias veces Ezequiel tuvo que detenerse, ya que le temblaban demasiado las manos. En una ocasión, Catherine salió de la cámara completamente, abrumada por los recuerdos, pero lenta y metódicamente fueron reuniendo evidencia. Página tras página de evidencia. Estaban tan concentrados que ninguno oyó pasos en las escaleras del sótano.
La primera señal de que algo andaba mal fue cuando una luz resplandeció en la cámara exterior, una luz de linterna mucho más brillante que la de nuestra única lámpara. Ezequiel levantó la mirada bruscamente, con la sangre helada. Silas Rutledge estaba en la puerta, flanqueado por otros 2 hombres. Detrás de ellos, al menos 4 figuras en el sótano principal. «Debo admitir», dijo Silas calmadamente, «que estoy impresionado. No pensé que encontrarían la cámara interna». Catherine se puso de pie lentamente, interponiéndose entre su padre y Ezequiel. «Se suponía que debías estar en Charleston. Se suponía que yo también, pero nunca confié en tu milagrosa recuperación. Así que hice los preparativos. Salí esta mañana, sí, pero regresé esta tarde y vigilé la casa toda la noche, esperando a ver qué harías». Entró en la habitación, con los 2 hombres bloqueando la salida. ¿De verdad creíste que no lo anticiparía? ¿Que no me prepararía para la posibilidad de que recordaras y buscaras venganza? Me has estado envenenando 16 años. La voz de Catherine se mantuvo firme a pesar de todo. ¿Y esperas que simplemente lo aceptes? Espero que entiendas que era necesario. Viste algo que no debías haber visto en un hijo. No podías comprenderlo. No podía permitir que lo destruyeras todo. Tenía 12 años y te vi asesinar a una mujer y comer su carne. Eso no fue miedo, padre. Fue una respuesta razonable ante la presencia del mal. Mal, una palabra tan simple. Silas se adentró más en la habitación, alternando la mirada entre Catherine y Ezequiel. Y tú, usando a mi hija para llegar a mí, llenándole la cabeza de ideas de venganza. Ezequiel no dijo nada, calculando distancias y probabilidades. 7 hombres contra 1, con Catherine en condiciones de luchar. La situación parecía desesperada. Silas pareció leerle el pensamiento. No hagan ninguna tontería. No quiero hacerles daño a ninguno de los 2. No permanente, pero no puedo permitir que esta rebelión continúe. Hizo un gesto a los hombres que estaban detrás de él. Llévenlos arriba. Necesitamos discutir qué hacer ahora. Los llevaron al estudio de Silas y los encerraron juntos. La habitación no tenía ventanas, salvo una alta ventana superior, imposible de alcanzar. La puerta era de roble sólido, cerrada con llave desde afuera. En cuanto se quedaron solos, Catherine se acercó a Ezequiel. ¿Estás herido? No, señorita, pero estamos en serios problemas. Sí, pero no tanto como crees. Sacó algo de dentro de su vestido, los papeles que habían estado copiando. Logré conservarlos. No me registró, demasiado confiado. Eso no servirá de nada si estamos muertos. No vamos a morir. No esta noche. Los ojos de Catherine eran calculadores. Mi padre querrá resolver esto sin matarme, si es posible. Sigo siendo su hija, de su sangre. Eso nos da ventaja. Durante la siguiente hora, oyeron llegadas, voces en el vestíbulo, hombres reuniéndose. Los hermanos se estaban congregando. Finalmente, la puerta se abrió. Marcus Fanning estaba allí, con el rostro sombrío. Están preparados para recibirlos. Vengan en paz y no les harán daño. Los condujeron de nuevo al sótano. Esta vez, la sala principal se había transformado. Los 13 miembros de la hermandad estaban presentes, vestidos con túnicas rituales. En cada candelabro ardían velas. El altar estaba cubierto con un paño carmesí. 13 sillas dispuestas en un círculo perfecto, todas ocupadas, excepto la de Silas, que presidía el altar. Ezequiel y Catalina estaban ubicados en el centro del círculo, obligados a permanecer de pie frente a Silas. Los demás observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad. Silas se quitó la capucha. Hermanos de la cosecha, gracias por venir con tan poca antelación. Nos enfrentamos a una crisis. Mi hija y su compañera descubrieron nuestra cámara interior. Vieron el libro de contabilidad. Estaban copiando anotaciones cuando las interrumpí. El juez Pelham intervino. Entonces deben ser silenciadas para siempre. Esto no es complicado. No estoy de acuerdo. Silas alzó una mano. Mi hija es de mi sangre.
No puedo simplemente deshacerme de ella sin agotar otras opciones. Y el hombre representa una oportunidad. ¿Qué oportunidad?, preguntó el reverendo Crenshaw. Para poner a prueba algo en lo que he creído durante mucho tiempo, que una persona puede ser atraída a nuestra obra a través de sus propias acciones si se la presenta de la manera correcta. Silas se volvió hacia Ezequiel. ¿Quieres venganza de mí? ¿Quieres destruirme por lo que le hice a tu familia? Lo entiendo. Pero, ¿y si te ofreciera una venganza diferente, una más significativa? No lo entiendo. Ezequiel dijo con cuidado. Te ofrezco unirte, no como un igual. Los hermanos no aceptan a hombres de color como miembros de pleno derecho, sino como asociados. Asistirías a nuestras reuniones, participarías en los rituales, y a cambio te daría lo que más deseas. Mi familia está muerta. No puedes darme lo que quiero. No, pero puedo darte venganza contra quienes los mataron. El dueño de la plantación en Alabama que explotó a tu esposa e hijos hasta la muerte. Se llama Edward Gaines. No pertenece a los hermanos. No tiene protección de nuestra parte. Si te unes a nosotros, demuestra tu lealtad. Te daré los recursos para destruirlo. Dinero, información, lo que necesites para que sufra como tú has sufrido. La oferta quedó suspendida en el aire, obscena en su cálculo. Unirte a los hombres que destruyeron a su familia para vengarte de otro monstruo. Y si me niego, tú y Catherine moriréis esta noche. Vuestros cuerpos irán al pantano. Nadie sabrá jamás lo que pasó. Los papeles que Catherine estaba copiando serán quemados, sus diarios destruidos. Todo seguirá igual que siempre. Silas extendió las manos. Pero si aceptas, vivirás. Catherine vivirá. Obtendrás tu venganza. El único precio es tu alma. Ezequiel miró a Catherine. Su rostro estaba pálido, pero negó levemente con la cabeza. No lo hagas. Pase lo que pase. No te conviertas en ellos. Pero Ezequiel pensaba en aceptar, en infiltrarse en su organización, en recabar más pruebas, en ganar tiempo. Volvió a mirar a Silas y a Catherine. ¿Y qué pasará con ella? Regresará a su habitación, retomará su medicación, olvidará lo que ha visto. La alternativa es que muera junto a vosotros. No, la voz de Catherine resonó en la habitación. No volveré a olvidar. No me callarán. Mátame si es necesario, padre, pero no fingiré que no sé lo que eres. La expresión de Silas se endureció. Entonces has tomado tu decisión. Espera. Ezequiel habló rápidamente. Acepto, pero con una condición. Catherine queda libre, no de vuelta a su habitación. Libre, que se vaya de esta casa. Deja Carolina del Sur. Dale dinero para que empiece de nuevo. Si lo haces, me uniré a ti. Varios miembros de la hermandad negaron la cabeza, pero el juez Pelham habló. El chico tiene razón. La chica ya está destrozada. Aunque hablara, ¿quién le creería? Pero un hombre dispuesto a unirse a nosotros para ser cómplice de algo horrible, eso es valioso. Eso demuestra que nuestro poder se extiende incluso a quienes nos odian. Silas reflexionó. Finalmente, asintió. Muy bien, Catherine será enviada al norte. Tengo asociados en Filadelfia que la acogerán. Se le dará una nueva identidad y una pensión para vivir, pero nunca podrá regresar a Carolina del Sur. Nunca deberá contactar a nadie de su vida anterior. Estará muerta para todos aquí. De acuerdo. Catherine miró a Ezequiel. No, no te dejaré solo. De acuerdo, interrumpió Ezequiel. Ella queda libre. Me uno a ti. Entonces tenemos un trato. Silas se volvió hacia los demás. Catherine sale mañana. La iniciación de Ezequiel será dentro de 3 semanas, en la próxima reunión ordinaria. Hasta entonces, permanecerá en Cypress Grove bajo vigilancia. Si intenta escapar o contactar con alguien, el trato quedará anulado y ambos morirán. ¿Entendido? Ezequiel asintió. Catherine parecía querer discutir,
pero Ezequiel la miró a los ojos y negó levemente con la cabeza. «Confía en mí». Catherine partió a la mañana siguiente. Un carruaje cerrado se lo llevó al amanecer. Ezequiel la observó desde la ventana de su cabaña, mientras descendía por el largo camino y desaparecía entre los árboles. No le habían permitido despedirse. No le habían permitido hablar con ella tras el enfrentamiento en el sótano. Pero cuando la acompañaron a su habitación la noche anterior, ella lo miró una vez, y en sus ojos él vio algo que le dio esperanza. Ezequiel entendió que Catherine representaba la única esperanza, la única posibilidad de escape o justicia, en medio de tanta oscuridad. Sabía que ella no se había rendido del todo. Sabía que aquello era una estrategia, no una derrota. La cuestión era si Catherine iría realmente a Filadelfia o si tenía sus propios planes. Las 3 semanas siguientes fueron las más largas de la vida de Ezequiel. Estuvo bajo constante vigilancia. 2 capataces lo seguían a todas partes. No se le permitía salir de la plantación. Le asignaban trabajos serviles, tareas sin sentido que solo servían para pasar el tiempo. Pero también tenía acceso a la casa principal, al estudio donde Silas guardaba sus papeles, al sótano donde se celebraría la siguiente reunión. Lo vigilaban, sí, pero también lo ponían a prueba, para ver si intentaría escapar, para ver si intentaría sabotear. Ezequiel no hizo ninguna de las 2 cosas. Interpretó el papel de un hombre derrotado, que había tomado una decisión pragmática para sobrevivir. Estaba callado, obediente, no hacía preguntas, no causaba problemas. Pero él lo observaba todo, aprendiendo las rutinas de la casa, fijándose en qué esclavos se podía confiar, qué capataces eran crueles, qué miembros de la hermandad los visitaban con regularidad. Estaba creando un mapa mental de cómo funcionaba todo, buscando puntos débiles. Y por la noche, solo en su cabaña, pensaba en lo que se avecinaba. Su iniciación requeriría participar en sus rituales. Lo pondrían a prueba. Querían hacerlo cómplice de algo horrible, para que nunca pudiera desenmascararlos, sin destruirse a sí mismo. Pensó hasta dónde estaba dispuesto a llegar. ¿Qué límites no cruzaría ni siquiera por venganza? Si existía algo tan terrible, que la justicia no lo justificara. No tenía buenas respuestas a esas preguntas. El 2 de junio, la noche anterior a su iniciación, Silas llegó a su cabaña. Era pasada la medianoche. Ezequiel se despertó con unos golpes en la puerta y abrió, encontrando a Silas allí solo. ¿Puedo entrar?, preguntó Ezequiel, haciéndose a un lado. Silas entró y miró alrededor de la austera habitación. Finalmente, habló. «Mañana serás uno de nosotros. No del todo, nunca del todo, pero lo suficiente. Quiero que entiendas lo que eso significa. Yo entiendo lo que acepté. ¿Y tú? ¿De verdad?» Silas se sentó en la única silla sin ser invitado. La hermandad existe desde hace 43 años. En todo ese tiempo, nunca hemos perdido a un miembro por ser descubierto. Nunca nadie ha roto nuestro código de silencio. ¿Sabes por qué? Porque todos somos igualmente culpables. En parte, pero también porque nos cuidamos unos a otros. Un hombre se une a la hermandad y de repente... Catherine miró a su padre sin miedo en los ojos. «Hazlo. Mátame. No cambia nada. Ya has perdido. Aún puedo escapar. Aún puedo». «Aún no puedes». La voz de Catherine era fría. «Pasaste 16 años intentando quebrarme, intentando hacerme olvidar, intentando convencerme de que estaba loca, pero fracasaste. Lo recordé todo, y voy a verte morir». Le clavó el codo en las costillas con una fuerza repentina y brutal. Su agarre se aflojó. Ella se apartó, y antes de que Silas pudiera recuperarse, Ezequiel estaba allí. Se miraron a los ojos, el esclavo y el dueño de la plantación. Todo el poder que Silas había ostentado, todos los privilegios y la crueldad, todos los años de creerse intocable, nada de eso importaba ahora. «Me lo quitaste todo»,
dijo Ezequiel en voz baja. Mi esposa, mis hijos, mi vida. Lo hiciste sin ningún motivo, solo para demostrarles algo a hombres que valoraban la crueldad por encima de la humanidad. Por favor, dijo Silas. Solo esa palabra, patética y desesperada. ¿Acaso mi esposa pidió por favor, mi hijo, alguna de las personas que mataste en este sótano? Ezequiel negó con la cabeza. Sin piedad. Ni para ti. Jamás. Lo que sucedió después fue brutal y definitivo. Los esclavos se aseguraron de que ninguno de los hermanos sobreviviera. 13 hombres que se habían creído por encima de las consecuencias aprendieron en sus últimos momentos que el poder era una ilusión, que la crueldad siempre acababa pasándoles factura. Cuando todo terminó, Catherine estaba de pie en el centro del sótano, rodeada de cuerpos. Temblaba, no de miedo, sino de liberación. 16 años de rabia finalmente desatados. Ezequiel se acercó a ella. ¿Estás herida? No. ¿Y tú? Cortes leves, nada grave. Miró a su alrededor, a la carnicería. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ahora? La sonrisa de Catherine era sombría. Ahora lo quemamos todo. El sótano, el libro de contabilidad, pruebas. Destruimos todo rastro de lo que pasó aquí. Pero esas pruebas podrían demostrar lo que hicieron. Podrían traer justicia. ¿Justicia? Catherine rió amargamente. Ezequiel miró a su alrededor. Esto es justicia, la única que íbamos a obtener. Si intentamos entregar ese libro de contabilidad a las autoridades, ¿qué pasará? Nos perseguirán y matarán. Los hermanos supervivientes de otros condados vendrán a por nosotros. Esto solo terminará si todos creen que el capítulo de Cypress Grove murió en un accidente, si no hay pruebas, ni testigos, ni historia que contar. Ella tenía razón y Ezequiel lo sabía. Entonces lo quemaremos. Pasaron las siguientes 2 horas preparándose. Los esclavos que los habían ayudado se marcharon antes del amanecer, desapareciendo de vuelta a sus respectivas plantaciones. No dirían nada, no habían visto nada, no sabían nada. Así funcionaba la supervivencia. Catherine y Ezequiel vertieron aceite por el sótano, apilaron leña y astillas, colocaron los cuerpos en posiciones que pudieran parecer un accidente si alguien investigaba. Luego tomaron el libro de contabilidad y todos los diarios y los colocaron en el centro del altar. «Espera», dijo Ezequiel. Abrió el libro de contabilidad por última vez y encontró las anotaciones sobre su familia. Con cuidado, arrancó esas páginas y las dobló, guardándolas dentro de su camisa. Para ellos, para que no fueran olvidados. Catherine asintió. Luego tomó una vela y la acercó a la madera empapada de aceite. El fuego prendió de inmediato. En cuestión de minutos, el sótano estaba en llamas. Corrieron escaleras arriba y salieron de la casa. Se quedaron en el patio, observando cómo las llamas envolvían la plantación Cypress Grove. Vendría gente. Otras plantaciones verían el humo. Surgirían preguntas. Pero Catherine y Ezequiel tenían su historia preparada. Un terrible accidente. Una vela que se cayó en el sótano. El amo y sus invitados atrapados. Tan trágico, tan terrible, que nadie sabría la verdad. Mientras el sol subía sobre las ruinas humeantes, Catherine se volvió hacia Ezequiel. ¿Qué harás ahora? Vete al norte. Aprovecha el caos de este incendio para desaparecer. Quizá encuentres a otros que quieran luchar para crear una red que pueda ayudar a la gente a escapar. Sacó el papel con los nombres de su familia. No puedo traerlos de vuelta, pero puedo asegurarme de que otros no sufran el mismo destino. Y también iré al norte. Usaré el dinero que he estado robando de las cuentas de mi padre durante años. Empezar de nuevo. Hizo una pausa. Pero no lo olvidaré. Documentaré todo lo que pasó aquí. Lo escribiré todo, para que algún día alguien sepa la verdad. Sellaron los registros. También sellarán tu testimonio si intentas hacerlo público. Entonces lo esconderé, lo codificaré, lo dejaré en algún lugar para que lo encuentren dentro de décadas, cuando todos estemos muertos y ya no nos pueda hacer daño. Miró la casa en llamas. La verdad tiene una forma de salir a la luz tarde o temprano, incluso cuando la gente intentó enterrarla. Se quedaron hasta que el fuego se extinguió solo, hasta que la plantación Cypress Grove no era más que cenizas y maderas ennegrecidas.
hasta que no quedaba nada que demostrara que 13 hombres se habían reunido allí para cometer atrocidades. Luego se alejaron en direcciones opuestas, Catherine hacia el norte, rumbo a Charleston, y finalmente a Filadelfia. Ezequiel hacia el oeste, hacia la frontera, donde las personas esclavizadas podían integrarse en comunidades que no hacían preguntas. Nunca más se volvieron a ver. La versión oficial fue exactamente la que habían planeado: un terrible accidente. Silas Rutledge y 12 caballeros prominentes se reunieron en Cypress Grove para discutir negocios cuando se desató un incendio. Los 13 perecieron en el sótano, asfixiados por el humo antes de poder escapar. Una terrible pérdida para el condado de Colleton. Se celebraron funerales con todos los honores. Se pronunciaron elogios fúnebres que alababan sus contribuciones a la sociedad. Se informó que Catherine Rutledge también murió en el incendio. La hija de su padre, con problemas mentales, quedó atrapada en su habitación, incapaz de escapar. Una nota a pie de página particularmente triste en un evento ya de por sí trágico. Nadie lo cuestionó. Nadie investigó a fondo. Las personas esclavizadas que participaron no dijeron nada. No tenían motivos para hablar y muchos para guardar silencio. La mayoría fueron vendidas a diferentes plantaciones en cuestión de meses, cuando Cypress Grove fue liquidada. Se dispersaron por Carolina del Sur y más allá, llevándose su secreto a la tumba. Pasaron los años. Las ruinas de Cypress Grove fueron finalmente demolidas. El terreno se vendió y se construyeron nuevos edificios. La vida siguió su curso, cubriendo el pasado con el presente. Pero los susurros persistían. Historias que se contaban en los barracones de los esclavos a altas horas de la noche sobre la plantación donde ardían los amos. Sobre la noche en que la justicia llegó a hombres que se creían intocables. Sobre la mujer y el hombre que lo hicieron posible. Las historias cambiaban con cada relato, convirtiéndose en leyenda, convirtiéndose en mito. Pero la esencia permanecía, que la crueldad tenía consecuencias, que el poder no era absoluto, que a veces los desvalidos encontraban su poder. En 1863, durante la Guerra Civil, las tropas de la Unión ocuparon la zona donde se encontraba Cypress Grove. Encontraron evidencia de antiguos túneles bajo la propiedad, huesos en el pantano cercano, marcas en los árboles que sugerían lugares rituales. Pero la guerra continuó y nadie tuvo tiempo de investigar más a fondo. En 1971, durante los trabajos de demolición, se encontró un diario sellado en una pared. Detallaba todo: nombres, fechas, rituales y víctimas. Pero como Catherine había predicho, estaba codificado. Y antes de que alguien pudiera descifrarlo por completo, el diario desapareció de los registros del condado. Algunos dicen que fue destruido. Otros dicen que fue tomado por descendientes de las familias de los hermanos que protegían los secretos de sus ancestros. Algunos creen que aún existe en algún lugar, esperando ser redescubierta cuando llegue el momento oportuno. Lo que se sabe es esto: 13 hombres prominentes murieron en un incendio en 1841. Catherine Rutledge desapareció poco después, aunque nunca se confirmó el hallazgo de su cuerpo. Se informó que un hombre esclavizado llamado Ezekiel Cross fue vendido a una plantación en Alabama, pero no existe registro de la transacción. Y durante años circularon historias entre las comunidades de esclavos sobre una red que ayudaba a escapar, liderada por un hombre que había enfrentado al monstruo y había vencido. Si esas historias eran ciertas o solo producto de la imaginación, nadie puede decirlo con certeza. Pero a veces, la verdad no reside en los registros oficiales, sino en las historias que la gente cuenta, en los recuerdos que guardan,
en la justicia que recuerdan, incluso cuando la historia intenta olvidar. Este misterio nos muestra que el poder construido sobre la crueldad nunca es tan sólido como parece, que los secretos guardados en la oscuridad finalmente salen a la luz, que las personas consideradas impotentes a menudo poseen el poder más peligroso de todos, el poder del testimonio, el poder de la memoria, el poder de negarse a olvidar. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que se reveló todo? ¿Piensas que ese diario aún existe en algún lugar esperando ser encontrado? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste este relato y quieres más misterios históricos oscuros como este, suscríbete a Liturgia del Miedo. Activa las notificaciones para no perderte ninguna historia y comparte este video con alguien a quien le gusten los misterios que difuminan la línea entre la historia y el terror. Estas historias deben ser recordadas. Estas voces deben ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.